Las unidades de corte de ajuste rápido de la John Deere Golf, las más rápidas y fáciles de ajustar de siempre, son la mayor revolución en décadas en unidades de corte. Los ajustes y herramientas que use son similares para todas las unidades de corte, le ahorran tiempo. Y con menos problemas al ajustar las unidades de corte, usted ahorrará dinero. La clave es nuestro revolucionario sistema de enganche rápido que le permite ajuste rápido de altura de corte desde cualquier lado de la unidad. El nuevo sistema de muesca para ajustar su calidad de corte es rápido y de fácil acceso. Ajuste rápidamente accesorios como los acondicionadores para greens o fairways y los cepillos motorizados traseros en todas las unidades de corte. Y para hacerlo aún mejor, usted puede hacer todos estos ajustes con una llave ajustable de 5/8 de pulgada o 16 milímetros. Este video le dará información sobre los diseños mejorados y le mostrará cuán rápidos y fáciles de hacer son estos y otros ajustes que son críticos para su calidad de corte. Antes de empezar, unas cuantas palabras de precaución. Para evitar lesiones, siempre recuerde que las cuchillas son filosas y giran rápidamente. Sea precavido al desmontar las máquinas para prestar servicio a las unidades de corte. Siempre pare la máquina y desenganche la tracción del carrete, moviendo la palanca de corte-transporte a la posición de transporte. Baje las unidades de corte al suelo y coloque el freno para estacionar. Pare el motor y retire la llave. Siempre espere que los carretes y todas las piezas en movimiento paren antes de iniciar los ajustes y siempre use guantes al trabajar con unidades de corte. Si una unidad de corte está bloqueada o trabada, no use la mano para destrabar la obstrucción. Utilice un palo u otro objeto largo para hacerlo. Mantenga el cuerpo alejado de los bordes cortantes. No olvide que la presión hidráulica residual en el sistema puede hacer que los carretes giren al soltarse la obstrucción. Las unidades de corte de ajuste rápido o QA están disponibles en 2 diámetros de carretes. Las unidades de corte QA5 con carrete de 5 pulgadas de diámetro están disponibles en cortadoras greens y fairways. Las unidades de corte están disponibles con 11 o 7 cuchillas y 18 o 22 pulgadas. Las unidades de corte con un carrete de 7 pulgadas se usan en cortadoras fairways así como en cortadoras de bordes y contornos. Hay unidades QA7 a elegir con las unidades de corte de 8 o 10 cuchillas, o con anchos de 26 y 30 pulgadas y a elegir de 5 u 8 cuchillas. Comencemos con las unidades QA5 de ajuste de cuchillas fija a carrete. Como usted ajusta la altura de corte basado en la posición de la cuchilla estacionaria, siempre haga el ajuste de la cuchilla estacionaria al carrete antes de ajustar la altura de corte. Use las torres de ajuste localizadas a cada lado de las unidades de corte para ajustar la cuchilla estacionaria al carrete. Cada torre usa un sistema de muesca para mover la cuchilla estacionaria, la mitad de una milésima de pulgada o .012 milímetros con cada muesca. Esto le permite a los técnicos ajustar rápidamente el corte en el taller y afuera en el campo. Para comenzar, gire ambas torres en el sentido antihorario con una llave de 5/8 de pulgada o de 16 milímetros hasta que la cuchilla estacionaria haga contacto con el carrete en cada lado de la cuchilla estacionaria. Seguidamente, gire ambas torres en el sentido horario, una muesca a la vez alternando de lado a lado y comprobando con un calibrador de una milésima de pulgada o de 0,025 milímetros hasta que la cuchilla estacionaria comience a separarse del carrete y este gire libremente. Usar un calibrador le permite ajustar la separación de la cuchilla estacionaria de igual forma de lado a lado. John Deere no recomienda contacto entre la cuchilla estacionaria y el carrete. Continúe alternando el calibrador una muesca a la vez para retirar la cuchilla estacionaria del carrete, hasta que la separación alcance una milésima de pulgada o 0,025 milímetros. Para mantener los carretes y cuchillas estacionarias afilados, sugerimos establecer el retroafilado combinado con un programa de afilado de precisión rotatorio. El retroafilado mantiene bordes afilados y el afilado con piedra restaura el borde de corte desgastado y mellado. Ahora ajustaremos el rango de altura de corte en las unidades QA5. Siempre asegúrese de que el rango de altura de corte se establezca correctamente antes de ajustar la altura de corte. El rodillo delantero QA5 es fijo y se usa para determinar el rango de la altura de corte de la unidad de corte. El rodillo trasero se usa para ajustar la altura de corte dentro de un rango determinado.
John Deere usa el rodillo trasero para ajustar la altura y asegurar que mientras se baja la altura de la unidad de corte, el corte se hace menos agresivo para mejorar la calidad del corte y lograr que no se dañe la hierba. Primero vea la tabla en su manual del propietario para determinar el número apropiado del rango de altura de corte que corresponde a la altura deseada. Este número también está en las platinas de su rodillo para que usted pueda ajustar el rango rápidamente. El rodillo delantero también tiene muescas fundidas dentro de sus marcos para asegurar que una vez que los herrajes estén apretados, las palancas del rodillo no se muevan durante las subidas y bajadas de la operación en el campo. Para establecer el rango de altura del corte, afloje las tuercas en las palancas de ambos soportes del rodillo. Alinee las marcas en la carcasa de la unidad con el número de la altura de corte correspondiente en la platina del rodillo. Haga esto en ambos lados del rodillo y apriete las tuercas. Ahora necesitamos emparejar el rodillo delantero con la cuchilla estacionaria. Recomendamos usar una platina del banco para emparejar el rodillo delantero, especialmente si la unidad de corte QA5 se usa en greens. Coloque la platina del banco en un banco de trabajo o una superficie plana. Luego coloque la unidad de corte en la platina del banco para que la cuchilla estacionaria descanse firmemente contra el tope de la platina y que el carrete descanse sobre el tope de la platina. También asegúrese que la parte de atrás del rodillo no toque la platina del banco. Afloje el tornillo de capuchón en las platinas del rodillo. Luego gire el ajuste excéntrico hasta que el rodillo delantero asiente de forma plana y paralelo a la platina del banco. Revise la holgura para asegurarse de que no exceda de máximo 2 milésimas de pulgada o 0,05 milímetros. Ahora sostenga el ajuste excéntrico y vuelva a apretar el tornillo de capuchón. Luego muévase a la platina del lado opuesto del rodillo y afloje el tornillo de capuchón. Gire el ajustador excéntrico hasta que el rodillo delantero se asiente parejo y paralelo con la platina del banco. Revise la holgura para asegurarse que no exceda máximo de 2 milésimas de pulgada o 0,05 milímetros. Entonces sostenga el ajustador excéntrico y vuelva a apretar el tornillo de capuchón. El carrete ahora estará paralelo al rodillo delantero. Para emparejar el rodillo delantero con la cuchilla estacionaria usando una barra de calibración de alto de corte, descánsela contra el rodillo delantero aproximadamente 2 pulgadas o 51 milímetros desde el extremo de la cuchilla estacionaria, asegurándose que la altura de la cabeza del tornillo de corte descanse sobre el borde de la cuchilla estacionaria. Sostenga el extremo de la barra de calibración contra la parte inferior del rodillo delantero comprobando que no toque el rodillo trasero. Afloje la tuerca mariposa y gire el tornillo inferior de la barra de calibrar hasta que el tornillo contacte el borde plano de la cuchilla estacionaria. Cuando el tornillo toque la cuchilla estacionaria, apriete la tuerca mariposa. Seguidamente mueva la barra de calibrar al lado opuesto y descánsela contra el rodillo delantero a aproximadamente 2 pulgadas o 51 milímetros del extremo de la cuchilla estacionaria. Afloje el tornillo de casquillo cabeza hueca y gire el ajustador excéntrico hasta que el tope del tornillo de más bajo calibre contacte la cuchilla estacionaria. El rodillo delantero ahora está paralelo a la cuchilla estacionaria. Ahora afinaremos la altura de corte. Lo mejor de los carretes de ajuste rápido de altura de corte es el sistema de conexión rápida. El sistema de conexión rápida le permite hacer ajustes desde cualquier lado de la unidad de corte. Ahora no tiene que introducir el brazo debajo de la máquina para hacer los ajustes del lado opuesto. Simplemente use un taladro motorizado, una llave tipo Berbiquí o llave de tubo en un lado del rodillo trasero y la barra de conexión rápida ajusta ambos lados a la vez. Y ya que el conector de velocidad usa un engranaje de tornillo sin fin, la altura de corte permanece ajustada. Para afinar la altura de corte, coloque el tornillo central de su barra calibradora a la altura deseada y apriete la tuerca mariposa. Apoye la barra calibradora contra el rodillo delantero a 2 pulgadas o 51 milímetros del final de la cuchilla estacionaria y enganche la cabeza sobre el reborde de la cuchilla estacionaria. Para ajustar la altura de corte usando un taladro inalámbrico, llave tipo Berbiquí o llave de tubo, colóquele un dado de 5/8 de pulgada o 16 milímetros. Y gire los ajustadores de la parte trasera de la carcasa del rodillo hasta que el rodillo trasero contacte la barra calibradora. Precaución, no utilice llaves de impacto en el sistema de conexión rápida o pueden ocurrir daños. El gráfico en el costado de la unidad de corte le dice la dirección de giro del ajustador. Gire el ajustador hacia la hierba alta para elevar la altura de corte y gire el ajustador hacia la hierba corta para bajar la altura.
Use la barra de calibrar y revise ambos lados para asegurarse que estén a la misma altura. Si es necesario un ajuste de lado a lado, hale contra la barra de conexión con muelle para desconectarla del acoplador hexagonal y retirar la barra. Luego gire el ajustador hasta que la altura de corte sea igual en ambos lados y reinstale la barra de conexión de velocidad. La QA5 tiene la característica adicional que extiende el uso de su carrete gastado. Cuando el diámetro de un carrete se gasta hasta 4,8 pulgadas o 122 milímetros, la parte trasera de la cuchilla estacionaria puede arrastrarse en el césped. Usted puede usar la excéntrica de la zapata de la cuchilla estacionaria para recolocar la cuchilla estacionaria para aumentar el espacio en la parte posterior de la cuchilla estacionaria. Para hacerlo, retire las piezas de la excéntrica y la excéntrica de ambos lados de la zapata de la cuchilla estacionaria. Gire la excéntrica 180 grados y reconéctela en el carrete, reinstale las piezas y apriete los herrajes. Cuando termine deberá mover el rodillo delantero a la posición del carrete desgastado, como se indica en su manual del operador. Luego reajuste la altura de corte. Las unidades de corte QA5 tienen una cubierta ajustable arriba para dispersar los recortes o lanzarlos profundamente a los receptores de hierba. Usted puede ajustar la cubierta para aumentar la velocidad de la hierba que se expulsa por la unidad de corte. Empiece por aflojar los 2 tornillos y tuercas de presión en cada lado de la unidad de corte. Luego levante o baje la cubierta a la posición deseada. Asegúrese de que haya por lo menos un 16avo de pulgada o 1,5 milímetros entre la parte inferior del protector y las cuchillas. Y apriete los tornillos. Ahora veamos los ajustes de las unidades de corte de la QA7, empezando con los ajustes del carrete a la cuchilla estacionaria. Las unidades de corte QA7 son resistentes y tienen la capacidad de enfrentar condiciones y céspedes difíciles. Tienen tubos de doble fuerza en la parte superior de la unidad y marcos laterales, y la zapata de la cuchilla estacionaria es una parte integral del ensamblaje. La cuchilla estacionaria de las unidades de corte QA7 es fija para darle máxima fuerza a la estructura de la unidad de corte, de modo que en las unidades QA7 se ajusta el carrete a la cuchilla estacionaria. Como la cuchilla no se mueve, no tiene que reajustar ni revisar la altura de corte tan a menudo como en unidades de corte que tienen una cuchilla estacionaria. Para ajustar la cuchilla estacionaria al carrete, usará las torres de ajuste ubicadas arriba en cada lado de la unidad de corte. Cada torre usa un sistema de muescas para mover la cuchilla estacionaria media milésima de pulgada o 0,025 milímetros en cada muesca, permitiendo el ajuste rápido de corte en el taller o en el campo. Para empezar, gire los ajustadores de las torres con llave de 5/8 de pulgada o 16 milímetros en sentido antihorario hasta que el carrete haga contacto con la cuchilla estacionaria en cada lado del carrete. Gire ambas torres en sentido antihorario una muesca a la vez, alternando de lado a lado con un calibrador de 0,002 pulgadas o 0,05 milímetros hasta que el carrete comience a alejarse de la cuchilla estacionaria y el carrete gire libremente. Usando un calibrador podrá ajustar de forma más uniforme la distancia del carrete a la cuchilla estacionaria de lado a lado. John Deere no recomienda contacto entre el carrete y la cuchilla estacionaria. Continúe alternando el ajustador una muesca a la vez, separando el carrete de la cuchilla estacionaria, hasta que la distancia alcance 2 milésimas de pulgada o 0,05 milímetros. Para mantener afilados los carretes y las cuchillas estacionarias, sugerimos que establezca un programa de retroafilado regular combinado con un programa de afilado preciso afilado giratorio. El retroafilado conserva afilado el borde de corte y el afilado restaura los bordes mellados o deteriorados. Ahora ajustemos el rango de altura de corte y la altura de corte en las unidades QA7. Siempre coloque el rango de altura de corte antes de establecer la altura de corte. El rodillo de la unidad frontal QA7 es fijo y se usa para determinar el alto del rango de corte de la unidad. Usted ajusta el rodillo trasero dentro del rango de altura para afinarlos. John Deere usa el rodillo trasero para ajustar el alto para lograr que mientras se baje la altura de corte este sea menos agresivo para no maltratar la hierba. Primero vea la tabla en su manual del propietario para determinar el número apropiado del alto del rango de corte correspondiente a la altura que desee. Este número también se encuentra en los soportes del rodillo para que pueda ajustar rápidamente su rango.
El rodillo delantero usa también muescas fundidas en cada soporte de la estructura para asegurar que una vez que se hayan apretado los herrajes, el soporte del rodillo no se moverá durante las subidas y bajadas de operación en el campo. Al establecer el rango de la altura de corte, afloje la tuerca en ambos soportes del rodillo. Alinee las marcas en la estructura de cada soporte con el alto correspondiente del número del rango de corte. Haga esto en ambos lados del rodillo y apriete las tuercas. Ahora necesitamos colocar paralelos el rodillo delantero con la cuchilla estacionaria. Para hacerlo, utilice una barra de ajuste de 2 tornillos de alto de corte. Descanse la barra de ajuste contra el rodillo delantero aproximadamente a 2 pulgadas o 51 milímetros del extremo de la cuchilla estacionaria. Asegúrese que la cabeza del tornillo de ajuste de altura descanse sobre el borde de la cuchilla estacionaria. Sostenga el extremo de la barra de calibración contra la parte inferior del rodillo delantero, afloje la tuerca mariposa y gire el tornillo inferior de la barra de calibración hasta que haga contacto con el borde plano de la cuchilla estacionaria. Cuando el tornillo toque la cuchilla estacionaria, apriete la tuerca mariposa. Luego mueva la barra de calibrar al lado opuesto y descánsela contra el rodillo delantero aproximadamente 2 pulgadas o 51 milímetros del extremo de la cuchilla estacionaria. Afloje el tornillo capuchón de cabeza hueca y gire el ajustador excéntrico hasta que el tope del tornillo de ajuste inferior contacte la cuchilla estacionaria. Luego apriete el tornillo cabeza hueca. El rodillo delantero ahora está paralelo con la cuchilla estacionaria. Lo mejor acerca del ajuste rápido de la altura de corte de los carretes es el sistema de conexión rápida. El sistema de conexión rápida le permite hacer los ajustes desde cualquier lado de la unidad de corte. No hay que introducir el brazo debajo de la máquina para hacer los ajustes del lado opuesto. Solo use un taladro eléctrico o una llave de tubo en un lado del rodillo trasero y la barra de conexión rápida simultáneamente ajustará a ambos lados. Y debido a que la barra rápida usa un tornillo sin fin, la altura de corte permanece ajustada. Para afinar la altura de corte, ponga el tornillo del centro de la barra de calibrar a la altura deseada y apriete la tuerca mariposa. Descanse la barra calibradora contra el rodillo delantero aproximadamente a 2 pulgadas o 51 milímetros del extremo de la cuchilla estacionaria y enganche la cabeza del tornillo sobre el reborde de la cuchilla estacionaria. Para ajustar la altura de corte, use un taladro inalámbrico o una llave de tubo con un dado de 5/8 de pulgada o 16 milímetros. Y gire el ajustador ubicado sobre la cubierta trasera del rodillo hasta que el rodillo trasero toque la barra de calibrar. Precaución, no use llaves de impacto en el sistema de conexión rápida, pues podría dañar el sistema. El gráfico en el lado de la unidad de corte le indica la dirección para girar el ajustador. Gire el ajustador hacia la hierba alta para levantar la altura del corte y gírelo hacia la hierba corta para disminuir la altura. Revise el lado opuesto de la unidad de corte con el calibrador para asegurarse que ambos lados estén ajustados a la misma altura y ajuste si fuese necesario. Si es necesario un ajuste de lado a lado, hale contra el muelle tensionador de la barra de conexión rápida para desconectarla del acoplador hexagonal y retirar la barra. Entonces gire el ajustador hasta que la altura de corte sea igual en ambos lados y reinstale la barra de conexión rápida. La unidad de corte QA5 tiene una cubierta ajustable para dispersar los recortes o lanzarlos profundamente hacia los receptores de hierba. Usted puede ajustar la cubierta para aumentar la velocidad de la hierba que expulsa por la unidad de corte. Empiece aflojando los 4 tornillos en cada lado de la unidad de corte. Luego baje o levante la cubierta a la posición deseada. Asegúrese que haya aproximadamente una separación de un 16avo de pulgada o 1,5 milímetros entre la parte inferior de la cubierta y las cuchillas, y apriete los tornillos. Ya sea que utilice el acondicionador opcional para Fairway FTC o el de Greens GTC, ambos operan igual. Cada mecanismo opera por engranaje y las cuchillas acondicionadoras giran en dirección opuesta al carrete para levantar mejor la hierba antes de cortarla. Debido a que funcionan por engranajes, se pueden apagar cuando no se usen. Puede operar las cuchillas en posición elevada o baja. Gire las manijas T en cada lado de la modalidad de corte para bajar las cuchillas para el acabado o para elevarlas y ayudar con la dispersión de los recortes. Los acondicionadores están a disposición para unidades de corte QA5 de 18 y 22 pulgadas y QA7 de 26 pulgadas. Usted puede ajustar rápidamente los acondicionadores de Greens GTC y los acondicionadores de Fairways FTC para adaptarlos a las condiciones cambiantes del campo.
Siempre asegúrese de ajustar la altura de corte antes de ajustar la profundidad de la cuchilla del acondicionador. El ajuste inicial de la altura del GTC o el FTC debe ser la misma que la altura de corte para evitar el daño al césped. Empiece girando las manijas T del acondicionador para bajar las cuchillas a la posición de trabajo. Ponga el tornillo de ajuste en su calibrador a la profundidad de operación deseada de las cuchillas del acondicionador. Coloque el alto de la barra calibradora de corte de la unidad de modo que el tornillo se enganche en la cuchilla estacionaria y que la barra de calibrar descanse en ambos rodillos. Gire la contratuerca del ajustador sobre ambas manijas ajustadoras T para aumentar o disminuir la profundidad. Continúe ajustando alternando de lado a lado hasta que las cuchillas toquen la parte superior del tornillo. El cepillo mecanizado opcional del rodillo trasero contribuye a la dispersión de los recortes y ayuda a mantener consistente la altura de corte conservando limpio el rodillo trasero. Los cepillos mecanizados de los rodillos traseros están disponibles en 18 y 22 pulgadas para unidades de corte QA5 y 22 y 26 pulgadas para las unidades de corte QA7. Usted puede ajustar rápidamente el cepillo de rodillo trasero mecanizado para un funcionamiento óptimo. El ajuste adecuado entre el cepillo y el rodillo es de 40 milésimas de pulgada o 1 milímetro. Cuando se ajuste correctamente, las cerdas del cepillo no deben prolongarse más allá del largo total del rodillo. Para ajustar el cepillo, afloje o apriete uniformemente las contratuercas de ambos lados del cepillo rodillo, hasta que la separación entre las cerdas y el rodillo sea aproximadamente de 40 milésimas de pulgada o 1 milímetro. Para evitar dañar el cepillo, asegúrese que no contacte el rodillo trasero. El soporte del cepillo está montado y se mueve con los rodillos traseros, así que una vez que el cepillo esté ajustado, no tiene que reajustarlo cuando cambie su altura de corte. El cepillo es un sistema operado por correa que se puede ajustar fácilmente. Para ajustar la correa, afloje los dos tornillos ubicados detrás de la carcasa. Gire la excéntrica del engranaje de la correa para aumentar o disminuir la tensión de la correa. Este sistema le permite ajustar rápidamente la correa o retirarla si es necesario. Las unidades de corte de ajuste rápido de la John Deere Golf son las unidades de corte más fáciles y rápidas que existen. Son una innovación que ha sido inspirada por ustedes. Para más información sobre las unidades de corte de ajuste rápido, consulte su manual del operador o contacte a su distribuidor John Deere más cercano.